Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy te comparto 5 errores en la repostería que te hacen que tus pasteles no salgan bien. Vamos a comenzar ya. Error número 1, sustituir o cambiar ingredientes. Muy seguido cuando les comparto recetas me preguntan en un bizcocho, oye, ¿puedo sustituir la harina de trigo por harina de almendra? No se puede sustituir. Si se fijan ustedes, las composiciones son muy diferentes. Una estamos hablando de trigo y otra estamos hablando de almendras, que es pura grasa. Entonces la composición es totalmente diferente y el resultado también. Asimismo, no es tan fácil sustituir la cantidad de azúcar que tiene una receta por la misma cantidad de fruto del monje. A mi gusto, el fruto del monje en cantidad grande en una receta lo que hace es que amarga la preparación. Entonces no es tan fácil como sustituir un ingrediente por otro. O a veces me dicen, oye, en unos roles de canela, ¿puedo hacer todo con harina integral en lugar de harina refinada? No se puede. ¿Por qué? Porque la harina integral, al tener la cascarilla del trigo, es mucho más pesada y va a hacer que no se ponga tan elástica nuestra masa o batalle en leudar. Entonces, no sustituyan ningún ingrediente. La repostería sobre todo es muy exacta, entonces respeten las cantidades que le marca cada ingrediente y el ingrediente. Cuando ustedes ya tengan mucha práctica pueden experimentar y pueden empezar a sustituir, pero esto no significa que la receta les va a salir bien. Entonces, de preferencia, no sustituyan ningún ingrediente si quieren que la receta les salga de 10. El segundo error en la repostería es no medir bien los ingredientes. Es muy necesario tener ya sea tazas medidoras o báscula en su cocina para medir y para que la receta les salga bien. Lo más recomendable es la báscula, porque en la báscula no hay error. A veces en la taza compactamos mucho los ingredientes o los dejamos un poquito copeteados así en la parte de arriba y la cantidad no va a ser la misma. Lo mejor es la báscula y los ingredientes medidos. Error número 3, no respetar el orden y los tiempos en los ingredientes. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos una receta tenemos un orden en cómo vamos a ir agregando los ingredientes. Ese orden es muy importante porque aunque no lo veamos, están sucediendo cosas químicas dentro de nuestra preparación. Y también, por otro lado, es muy importante respetar los tiempos, porque si la receta marca que tenemos que acremar, por decir, mantequilla y azúcar durante 5 minutos, hay que hacerlo, porque es el tiempo que se necesita para que se integren bien los dos ingredientes. Entonces, siempre respeten muy bien el orden y los tiempos en una receta. Error número 4, no usar el molde adecuado. No usar el molde adecuado me refiero al tamaño del molde adecuado. Vamos a decir que la receta nos está pidiendo un molde de 22 centímetros y nada más tenemos un molde de 18. Y lo llenamos y decimos, ay, sí, cabe, mira qué bien, apenitas, le faltó un dedito para llenarse. Sí, muy bien, perfecto. Nos llevamos el pastel al horno y ese pastel va a empezar, cuando se hornea un pastel, lo primero que se empieza a cocinar son los extremos. Entonces ese pastel se va a cocinar de los extremos, pero va a subir y al no tener espacio para crecer, entonces se va a subir y se va a derramar hacia los lados. Y entonces, como ya no vamos a tener esa capa alrededor del pastel bien cocida, es muy poco probable que se llegue a cocinar todo bien del centro. Por lo general va a quedar hundido y va a quedar mal ese pastel. Entonces es muy importante que usen el molde del tamaño adecuado a la receta que están haciendo. Vamos a suponer, no tengo el molde, ok, no tienes el molde. Si se te dificulta partir una receta o decir esta receta en lugar de hacerla completa voy a hacer 3/4 partes, si batallas con eso es muy fácil cuando una receta está en gramos, porque divides la cantidad entre 4 y multiplicas por 3 para sacar 3/4 partes de una receta. Pero vamos a suponer que dices, no, yo no puedo, no. Las recetas son puras matemáticas. A mí me encantaban, por eso me encanta eso de partir recetas y andar haciendo eso. Pero bueno, si ustedes no quieren batallar, entonces lo que van a hacer es que cuando vayan a llenar su molde, no se pasen de las 3/4 partes de la capacidad de su molde. Eso les va a asegurar que su pastel crezca y tenga el espacio suficiente para cocinarse muy bien. Y número 5,
es el error más grande. Las ansias porque ya esté listo y el no respetar el tiempo, sobre todo cuando está el pastel dentro del horno y le queremos abrir a ver si ya está bien, si ya va esponjando. O sea, nunca hay que abrir la puerta del horno hasta que vaya más allá de 3/4 partes de su cocción, y todavía nos estamos arriesgando porque lo último que se cocina es la parte del centro y si todavía está un poquito ahí suave y ya va a estar por esponjar y abrimos el horno y entra el aire, ahí esa parte ya no va a subir o no se va a cocinar bien. Entonces yo les sugiero que no abran el horno para nada y que se esperen hasta que sea la hora en el que el pastel ya marca que está listo. Primero se asomen, enciendan la luz y vean si su pastel ya subió. Si ya subió lo suficiente y se ve todo con un doradito parejo, ahora sí, abran su horno con cuidado, que no haya corrientes alrededor, pican con un palito. Estos palitos son especiales para eso, para probar si el pastel ya está listo. Si no tienen, con un palito de dientes o con lo que quieran, hasta con un cuchillo delgadito pueden probar. Y les tiene que salir el palillo limpio. Y entonces en ese momento ya sacan su pastel, siempre procurando no sacarlo a una cocina que tenga mucho aire frío y que haya mucho contraste de temperaturas. Entonces estos son los 5 errores que pueden ustedes poner mucha atención y evitarlos para que sus pasteles siempre salgan de 10. Y recuerden que ya tengo muchos cursos disponibles para ustedes en www.lasoleta.com. Ahí encuentran la sección de cursos y hay muchísimos cursos en línea con recetas exclusivas de mis cursos presenciales ideales para emprender. Las recetas, los cursos tienen 6, 7 recetas, 8, 12, cada curso tiene diferente número de recetas. Cada receta tiene su propio video, sus propias explicaciones de ingredientes muy claras, de utensilios muy claros, les doy muchísimos tips. Y también incluye un recetario digital de ese curso. La verdad, he tenido unas historias súper lindas de mis alumnas. La mayoría de la gente los utiliza para emprender y les ha ido súper bien, súper bien. Tengo una alumna de la verdad de la cual me siento mega orgullosa. Ella compró el curso de alfajores y garibaldis. Ya ha llegado a tal grado de venta que su esposo ya le compró una máquina dosificadora del dulce de leche, una máquina empacadora para los alfajores, una máquina amasadora. Entonces me encanta escuchar esas historias de éxito, que les vaya tan bien, porque estos cursos están hechos con ese propósito de compartirles muy buena información, muy buenas herramientas para que ustedes puedan emprender y realizar sus sueños. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este tutorial y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.